que podemos estar en la iglesia. Vamos a ponernos de pie para este frío que tiene la iglesia en este momento. Le empecemos a dar calor. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos en este día, Señor. Ha habido un cierre de año, Señor, y un comienzo. Y sabemos, Padre Santo, que tú has estuviste con nosotros el año pasado. Tú estás ahora en este momento, Santo Dios, y tú vas a estar, Santo Padre, hasta cuando tú lo determines con todos y cada uno de nosotros. Te doy gracias, Santo Dios, por los hermanos que están aquí. Bendice, Santo Dios, cubre a los que vienen en camino, Santo Padre. Y que este día, Padre amado, podamos dedicarlo a ti, Señor. Podamos adorarte, Padre amado. Y qué mejor que empezar con tu palabra, Santo Dios. Entrar en tu palabra, leer tu palabra, discernir tu palabra, Santo Padre. Y más que nada, Santo Dios, atesorarla en nuestros corazones para aplicarla. Padre amado, yo te pido, Santo Dios, soy tu instrumento solamente, Padre Santo, que tu Espíritu Santo tome control en todo lo que vamos a hacer. Y yo bendigo a todos los que van a participar en este día, la adoración, el predicador, la predicadora que tendremos, Santo Dios, y toda la alabanza, Padre amado, que tenemos que dedicarle a ti en este momento. Así, Dios Padre Santo, te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice, amén. Padre Santo, Padre bueno, qué bueno. Hermanos, hoy estamos en la lección 4 del expositor, siguiendo el estudio en el libro de Efesios. Esta clase, me acuerdo cuando el año pasado estudiamos el Nuevo Testamento, Efesios, Romanos y todas las cartas de Pablo, es un manantial donde Pablo nos explica básicamente lo que es el Evangelio, nos explica los fundamentos de la gracia, nos explica todo aquello del propósito por lo cual Dios mandó a su Hijo. Y esta clase en particular, titulada La iluminación espiritual del creyente, y como subtítulo, La herencia divina y la grandeza del poder de Dios, es lo que vamos a tratar de explicar, lo que vamos a tratar de estudiar y de entender. Es interesante, estas son las partes del Nuevo Testamento que yo creo, y a nivel personal, pues hay que adentrarse, porque es palabra de Dios, es tratar de entender el propósito de Dios, y cuando uno trata de hacer eso, no es sencillo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine. Y esta parte de esta clase lo vamos a tratar de entender y de vivir, ¿no? El texto áureo lee como sigue, está en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es interesante, y como hemos visto en las clases anteriores, Pablo en Efesios empieza orando. O sea, en las clases anteriores vimos a un Pablo orando, dando gracias, alabando el nombre del Señor. Y después que da ese proceso de adoración y alabanza, intercede por los creyentes. Aquí Pablo está intercediendo específicamente por las iglesias. Si ustedes recuerdan, la carta de Efesios es una de dos cartas que escribió Pablo que no está dirigida específicamente como a una iglesia, son cartas más abiertas. Se cree que la carta de Efesios fue escrita a la Odisea, porque hay referencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de una carta que se escribió a esa iglesia. No aparece una carta de Pablo a la Odisea, se sospecha que es esta carta. Así que la entrada, el comienzo de esta carta, básicamente vemos a Pablo orando y dando gracias, alabando. Inmediatamente después empieza a interceder por los creyentes.
Y esta parte del Efesios 1:17, básicamente, Él pide espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Padre. Y esto es lo que vamos a tratar de desarrollar en la clase. Este concepto de espíritu de sabiduría, revelación de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho y del poder de Él, de lo que ha hecho por nosotros. El objetivo general de la clase, vamos a tratar hoy de aclarar la dimensión de nuestro llamado, la riqueza de la herencia divina. Y vamos a explicar en detalle qué es esto de herencia divina. Y como les mencioné, la grandeza del poder de Dios. Y cómo este poder se manifiesta en cosas que usted y yo podemos palpar y ver y vivir. Objetivos específicos, vamos a destacar la vocación y la riqueza de la gloria incluidas en la herencia divina, como parte de entender este concepto de herencia divina. Vamos a tratar de destacar la grandiosidad del poder divino que actúa en favor de los creyentes, cómo el poder de Dios actúa en nosotros. Y expresar el ejemplo de cómo Dios exaltó la figura de Cristo. Así que esto es lo que vamos a tratar. Como ven, son temitas sencillos, livianos, profundos e impactantes. Como introducción, en las primeras 3 clases que hemos tenido sobre el libro de Efesios, los versículos del 3 al 14, Pablo en el inicio de la carta alaba a Dios, es lo que le estaba mencionando, en una forma profunda. El inicio de esta carta es un himno de alabanza por Cristo Redentor nuestro y da gracias por los santos escogidos por Él. En la pasada clase el hermano Elisha nos estuvo explicando sobre la elección y predestinación. Y Pablo, en estos versículos del 3 al 14, habla sobre este tema. Así que, entendiendo lo que el hermano Elisha nos explicó, Pablo da gracias por haber sido escogidos. Tenemos que dar gracias porque es por la gracia de Dios y a través de su Espíritu Santo que fuimos redarguidos, fuimos inquietados, fuimos confrontados con nuestro pecado. Así que Él da gracias. Tanto Él como nosotros debemos dar gracias de haber sido escogidos por Él, por el Padre. En los versículos 15 en adelante, que es lo que vamos a estar cubriendo más en detalle, Pablo ora e intercede para que los ojos espirituales de los creyentes sean abiertos. Y yo creo que esto es uno de los puntos claves en que todos, yo me incluyo, hemos o quizás todavía nos queda por experimentar, pasar, entender, de que los ojos espirituales del creyente tienen que ser abiertos. Cuando hablamos de que Cristo murió por nosotros, derramó su sangre, sí, esto lo escuchamos, lo repetimos, pero adentrarnos en el significado, ver con ojos espirituales de qué se trata el ser cristiano. Ver con los ojos espirituales que sean abiertos, que podamos entender, comprender la plenitud de las bendiciones de lo que es llamarse ser cristiano. Y más importante, del conocimiento de Dios. Nunca llegaremos a la plenitud de conocer a Dios, es imposible. Pero tenemos que tratar de entender la parte directa relacionada con nosotros, que fue Cristo venir a este mundo por gracia, y ver con los ojos espirituales las implicaciones de Él. Así que eso es lo que sencillito vamos a tratar de cubrir hoy. La herencia divina. Vamos a tratar de entender qué es esto. Cristo, la herencia, es la gracia dada por Dios a los hombres. Y cuando hablamos de herencia, pensamos en la herencia natural, que yo llamo, ¿no? Lo que en el mundo natural, nuestros padres mueren, puede ser que nos dejen unos activos, unos regalos,
unos dineros, una propiedad, lo que sea, ¿no? Esto todos en más o menos medida hemos podido experimentar eso. Así que la herencia natural nos sugiere bienes materiales, dejados por una generación a la próxima. Esta herencia, como sabemos, se desgasta, se consume y muchas veces crea conflictos. La herencia natural muchas veces termina en conflictos. Y más cuando más dinero hay o cuando más propiedades hay, más problemas hay. Y eso todos en una u otra medida creo que lo hemos visto o lo hemos experimentado. Ahora, la herencia espiritual es muy diferente. Esta es eterna. Es la que acompaña el plan de salvación. En ellas encontramos el perdón de pecados, el ser adoptados como hijos de Dios, el llegar a la presencia en algún momento, la promesa de poder llegar a ver al Padre y a Jesucristo a su diestra. Así que esta herencia espiritual es muy diferente de lo que es la herencia natural. Y es lo que vamos a tratar de ver en detalle. ¿Alguien tiene por ahí Efesios 1, 15 al 17? Si me lo puede leer para entrar ya en el texto de la clase. No, hermana. 15 al 17. Sí, se lo había dado aquí. Sí, se lo había dado el hermano. Ok. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que en el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Así que aquí vemos la introducción en esta parte. Pablo, después de haber alabado y de haber dado gracias, intercede. ¿Y qué es lo que pide? Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Esto es una oración abierta que Pablo nos hace, le hace a las iglesias. Como les digo, Efesios no estamos seguros de que esta carta fue dirigida específicamente a la iglesia de Éfesos. Pero aquí Pablo está pidiendo dos cosas básicas y fundamentales en la vida del cristiano. Espíritu de sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para entender la palabra, para entender las promesas, para entender por qué Cristo vino al mundo, para entender lo que es la gracia inmerecida que hemos recibido, el regalo inmerecido de la salvación. Así que esta parte yo creo que es una oración que no tan solo la inicia Pablo aquí, es una oración que nosotros como iglesia tenemos que tener de continuo por todos y cada uno de nosotros. Cuando oramos uno por los otros, cuando oramos por nuestros hermanos, por la iglesia, por nuestros pastores, nuestros líderes, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? La sabiduría. Y no es la sabiduría humana para hacer cosas, es la sabiduría de Dios para entender cómo debe ser el comportamiento basado en la palabra de lo que debemos estar aplicando día a día en nuestras vidas. Así que Pablo nos manda este mensaje y para mí es un medio mandato, si lo quiero percibir así, de que orando los unos por los otros, sabiduría es lo que tenemos que estar pidiendo, no tan solo para nosotros, sino para nuestros hermanos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo vivimos el Evangelio? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos tratar de ser el ejemplo de Cristo en la tierra? Y mantengan este pensamiento en la mente porque más adelante hay un mensaje muy, muy específico con relación a esto. Y atado al espíritu de sabiduría, obviamente el tratar de entender el conocimiento de Dios
qué es lo que Dios quiere con nosotros, cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Recordemos que estas cosas son solo enseñadas por Dios a través de su Espíritu Santo. El hombre natural no las puede entender. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría, del conocimiento de Él, el poder tener la revelación, aquí está implicando, en 2 Corintios 2:14, lee como sigue. El tener el entendimiento de su conocimiento viene por la gracia de Dios. Y aquí estoy resumiendo el versículo. Así que básicamente cuando hablamos de que queremos alcanzar el entendimiento, la revelación de Él en nuestras vidas, y que esto solamente se logra a través de su Espíritu Santo, pues tenemos que entender entonces por qué hablamos, repetimos, predicamos sobre la relación personal que tenemos que tener con Él, con el Espíritu Santo. No hay forma de que podamos entender el misterio, si podemos llamarlo así, del Evangelio, el misterio de la gracia, si no estamos conectados continuamente. Así que la sabiduría, la revelación, el conocimiento de Dios tiene que venir, no puede ocurrir en forma natural si no estamos nosotros en una búsqueda diaria, incesante, amarrados, agarrados, dependiendo. Cristo en nuestras vidas, el ejemplo de Cristo, ¿qué haría Cristo en las situaciones diarias que tenemos que vivir? O sea, no hay conocimiento, ni revelación, ni sabiduría si no estamos conectados a través del Espíritu Santo. Entonces, es triste, por eso vemos personas 15, 20, 25 años en el Evangelio y están como el primer día. Están aquí, vienen, pero ha habido el nuevo nacimiento, ha habido el cambio dramático en sus vidas. Han sometido aquellas cosas que todavía tenemos que someter para que el Espíritu siga trabajando con nosotros. Así que aquí vemos todo esto es una cadena de eslabones y todas estas cosas, espíritu de sabiduría, conocimiento de Él, revelación, todo está unido por un mismo eslabón que es el Espíritu Santo y la relación personal que nosotros tenemos que tener continua y diariamente con Él. ¿Algún comentario, hermanos? Seguimos. La herencia divina, seguimos hablando del tema. Pablo sabe que con estos elementos, sabiduría y revelación de Dios, el cristiano entonces podrá entender tres cosas. La primera, hay una esperanza a la que hemos sido llamados. Y este concepto de esperanza, Dios te escogió. Eso ya lo vimos y nos lo explicó el hermano Elisha en la clase pasada. Dios te ha escogido para un propósito. Él tomó la iniciativa por medio del Espíritu Santo y Cristo de llamarte y salvarte. Esto está en 2 de Timoteo 1, 8 al 9. Creo que se lo di a alguien. Vamos a leer ese versículo, porque esos dos versículos que son interesantes. 2 de Timoteo 1, 8 y 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, pero suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Así que vemos en esos versículos, Él tomó la iniciativa de salvarnos a través del Espíritu Santo y Cristo.
nos llamó y nos salvó. Ese fue el boleto de entrada. Ahí nosotros tomamos y empieza entonces el proceso de santificación, el proceso de interacción, de acercamiento, de vida en Cristo, con el Espíritu Santo como nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro cuidador. Este llamado es para que sirvas un propósito. Esto es bien importante. Pablo enfatiza, antes, él no dice, después que llegues a la santificación vas a tener... No, Pablo desde el día 1 dice, yo te escogí, el Espíritu Santo trabajó contigo, Dios te escogió, te trajo y hay un propósito contigo. Hay un propósito no tan solo en nuestra vida, hay un propósito de nosotros como cristianos. Y las obras no es el objetivo, pero el proceso de santificación viene acompañado de obras. Al cristiano se le notan las obras. Así que mantengan esto en perspectiva. Hay un propósito, se inicia un proceso de santificación, Filipenses 3, 13 y 14 nos habla de eso, y el proceso de santificación te lleva ¿a qué? A vivir una vida digna, irreprensible, que nadie puede señalarte nada, y en comunión con Dios. Y número 3, bajo el concepto de esperanza, la esperanza de vida eterna, la promesa de vida eterna, y que llegaremos a conocer cara a cara a Dios y Jesucristo a su derecha. Eso está en 1 Corintios 13, 12. La promesa, la esperanza de ver a Dios, de poder alabarle por la eternidad. ¿Qué más podemos pedir ahí? Ok. Seguimos con la herencia divina. Segundo punto de los 3 que mencioné que íbamos a cubrir. Es la riqueza de la gloria de su herencia divina en los santos. Efesios 1, 18 y 19. ¿Alguien lo tiene? Se lo di a alguien. Efesios 1, 18 y 19. Si no, el primero que lo tenga. Ah, aquí está, sí. Steven. Efesios 1, 18, 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Ese versículo 19 lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero mantengan esto en mente, la supereminencia del poder de Dios. Y ese va a ser el tema un poquito más adelante. Pero vemos como su herencia y la riqueza inherente es dada por Dios como parte del plan de salvación. Así que Él nos da una herencia, Él nos da una riqueza, Él nos da unos regalos que vienen como parte del paquete de la gracia. Entre ellos, el perdón de pecados. La riqueza inherente que es dada por Dios, hay un regalo, hay algo importantísimo, el perdón de pecados. No tan solo los pecados que veníamos arrastrando antes de recibir a Cristo, sino los pecaditos diarios que todos y cada uno cometemos, los deslices. Está ese elemento de perdón de pecado como parte de la herencia, del regalo, del tesoro que ha sido dado por la gracia. Esto, hablamos del perdón de pecado como algo así, pero esto es algo increíble. Esto es algo sobrenatural. Que podamos ir delante del Padre, no repetir los mismos pecados, porque me acuerdo de una clase que dio un maestro aquí hace un par de años atrás, de que está el pecado de muerte. Cuando usted repite y repite el mismo pecado, llega el momento que ya se acabó, se acabó la gracia. Pero está ahí siempre, para nuestros deslices, para nuestras situaciones.
y que podamos pedir perdón de corazón y viene el perdón de pecados. Eso está ahí, es parte de esa herencia. El ser adoptado como hijo de Dios, eso no es poca cosa. Jesucristo le dijo a los discípulos, ya no son ustedes discípulos, son mis hermanos, son mis hijos, ¿sabe? Ya los trajo como parte de. Nosotros al aceptar a Cristo somos adoptados como hijos de Dios también. Y la bendición en el porvenir, en las bodas del Cordero, ya lo mencioné anteriormente, de poder ver a Dios y a Cristo y poder adorarle, como lo habla en Apocalipsis 22, 3 y 4. Allí entonces, en las bodas del Cordero, culminará la herencia preparada para los salvos desde la fundación del mundo. Ver a Dios y a su Hijo, a su diestra. Está en Mateo 25, 34. Ok, aquí se me ha perdido. Permítame aquí que... Bueno, vamos a hablar aquí ahora del poder, el extraordinario poder divino y cómo actúa en nosotros. El poder de Dios no se puede medir, es inmesurable, es infinito. Pablo nos explica de su grandeza. Y el poder de Dios siempre actúa en favor del creyente. Eso lo leímos hace un minuto. Pero cuando hablamos del poder de Dios, yo pienso aquí en el mar abierto, el mar rojo abierto, cuando el pueblo de Israel lo cruzó en seco. Hay situaciones que encontramos en la Biblia donde el poder de Dios se manifiesta en una forma increíble. Pablo describe el poder de Dios fuera del entendimiento humano. Lo leímos en Efesios 1:19. Supereminente, la palabra uperbaio en el griego, esto es extraordinario, fuera de lo normal, sobrenatural. La grandeza del poder de Dios, megetos es la palabra en el griego, pone en relieve la magnitud de ese poder que sobrepasa todo lo conocido como grande por el hombre. Lo grande que podamos nosotros imaginarnos se queda chiquito en comparación con la más mínima grandeza que tiene el poder de Dios. Y el poder se refiere a hechos milagrosos y sobrenaturales que requieren, fuera de toda medida, una fuerza sobrenatural para ocurrir. Por eso son hechos milagrosos. Eso está en Hechos 8:13. Este poder divino es requerido, número uno, en el caso nuestro, de cómo actúa en nosotros, para transformar y salvar al hombre. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4 lee, entre otras cosas, dice, promesas para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Para que el hombre pueda ser participante, esta promesa de que podamos ser participantes de la naturaleza divina, viene dentro del contexto de que para transformar al hombre, para salvar al hombre, tiene que venir, tiene que actuar sobre nosotros una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina entonces es plantada, pero tiene que crecer, tiene que germinar en el hombre. Tenemos que movernos hacia una naturaleza divina, es lo que está diciendo la palabra. Así que el perdón de nuestro pecado, que ya hablamos, el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento, nada ocurre. Tiene que ocurrir el nuevo nacimiento en el creyente. Viene la justificación del hombre delante de Dios. Somos justificados ante el Padre por medio de Jesucristo. La resurrección de los muertos. Si morimos antes de la segunda venida y morimos en Cristo, vamos a ser resucitados. Primero, subiremos primero y los que estén vivos subirán posteriormente. Y eventualmente la vida eterna.
Cuando hablamos de poder de Dios, estamos hablando de cosas sobrenaturales por completo, en la forma en que esto va a actuar en nosotros. Vamos a hablar un poco sobre la fuerza del poder divino, la operación del poder de su fuerza, volviendo al mismo versículo de Efesios 1:19. Esta expresión, si cogemos la palabra operación, poder y fuerza, si la fuéramos a traducir un poquito más literalmente, leería como sigue. La operación del poder de su fuerza sería la eficacia y poder activo con la intensidad indicativa del poder inherente de Dios. La fuerza del poder divino es algo que no podemos ni explicar. Es una eficacia, es un poder activo, es una intensidad que nos indica el poder inherente que tiene Dios, el poder inherente de Dios. Y hay 3 ejemplos de este poder irrefutable. La resurrección de Cristo, para empezar. Su ascenso a la diestra de Dios. Su elevación por encima de todo el dominio para concretar, llamar, establecer que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, que Cristo vino al mundo, Dios encarnado, tuvo 3 años, le enseñó a los discípulos, enseñó su evangelio, fue ejemplo de lo que tenían que hacer, de cómo vivir, de cómo reaccionar. Muerto en cruz para el perdón de los pecados. Tercer día resucitó, poder de Dios. Lo subió a su diestra, poder de Dios. Y su elevación por encima de todo dominio. Rey de reyes, Señor de señores. El único justo que podría abrir los libros, que podrá abrir los libros, los sellos que hemos aprendido en Apocalipsis. La segunda venida. Y vendrá a juzgar al mundo. El Dios omnipotente no puede ser comprendido plenamente por el ser humano, pero Él está continuamente revelándose a la humanidad. Siempre hablamos de que en la relación esposo y esposa, pues el chiste clásico es, las mujeres no es para entenderlas, es para amarlas. Dios no se puede entender. Él se revela a nosotros en forma continua, en nuestro diario vivir, en todo lo que vemos, en su naturaleza. Jesucristo existió y vino a la tierra a confirmar la existencia del Padre. Juan 14, 7 a 9. ¿Alguien lo tiene? Vamos a leer ese versículo. Juan 14, 7 al 9. ¿Se lo di a alguien? Ajá, sí. Aquí. Sí, le traen el micrófono ahora. Sí. Juan 14, del 7 al 9. Si me conocieses también a mí, Padre, conocerás. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Amén, amén. Jesús vino a la tierra y Él vino a confirmar la existencia de Dios. Estos pasajes nos muestran a Cristo revelando, no todo necesariamente, pero revelando parte de la naturaleza del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Él vino a hacer una confirmación. Dios existe. Posiblemente habían
no creyentes o habían dudosos o habían tibios en esa época de si Dios existía o no existía dentro del pueblo de Israel. El Padre se revela a nosotros diariamente a través de su sustento diario. La bendición que todos y cada uno tenemos, estamos vivos, estamos aquí, tenemos familia, tengo un techo, tengo un sustento. Sí, hermano. Amén. Amén, amén. La Biblia nos confirma, el Padre se nos revela y vemos sus bendiciones. Tenemos que tener los ojos espirituales, mucha gente no lo ve, no lo siente. Yo soy de los creyentes que todavía me queda un poco de esa actitud de que yo no quiero molestar al Padre con cosas sencillas. Pero es interesante, hermanos, cada vez que yo le pido algo al Padre, yo lo veo inmediato. Y a Él no le molesta que sean cosas que nosotros consideramos sencillas, porque siempre queremos por nuestras fuerzas hacer las cosas, ¿no? Y en aquellas que posiblemente tomarán un poquito más de tiempo, pero Él va a contestar, porque Él se revela, en el Espíritu usted siente la presencia, usted siente el control del Padre en los asuntos que nos puedan estar afectando, no importa lo que sea. Si Él no te da la respuesta inmediata, Él te da paz en el corazón. Él te confirma que Él está trabajando en el asunto, que tú no estás solo en la situación. Dios controla todo el universo y su plan sabio y amoroso con la humanidad se cumplirá. Esto, si leen el Salmo 138:8, es hermoso, como explica cómo Dios está en control en todo tiempo. Y no importa lo que suceda, hay un plan sabio y amoroso que Él tiene con la humanidad y que se va a cumplir. Y Él lleva a cabo su plan con la libertad de sus criaturas. Él nunca va a coartar, nunca va a eliminar, nunca va a quitar el libre albedrío. Génesis 50:20, desde Génesis estableció el libre albedrío en todos y cada uno de nosotros. Y que Él no va a interferir. Él actúa, su espíritu actúa. Si estamos conectados, te deja saber. Pero Él no va a interferir con el libre albedrío de todos y cada uno. Qué caballero es el Señor. Qué increíble es nuestro Señor. Vamos a ver a Cristo. Ejemplo de exaltación, testimonio de la grandeza de Dios. Cristo es la primicia, la promesa de los que duermen. El poder de Dios ya vimos que se manifestó en su resurrección. Él es la garantía de que seremos resucitados. Jesús resucitado es la esperanza para el creyente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Juan 11:25. Porque Cristo resucitó, existe la promesa de que nosotros resucitaremos. Y los muertos en Cristo nos iremos con Él. Esa es la promesa fundamental atada a la resurrección de Cristo. De la misma forma que Él resucitó por el poder de Dios, fue levantado de la tumba, nosotros en Cristo seremos levantados también con Él y lo veremos en su gloria. Qué promesa, qué regalo.
Cristo elevado a la diestra del Padre. Es otro ejemplo de la exaltación, y lo habíamos mencionado poco antes. Pablo en Efesios 1:20. ¿Quién tiene Efesios 1:20? Se lo diga a alguien. Allí, hermano. Edificado sobre Un poquito más fuerte, hermano, que te podamos escuchar. Sí. Efesios 1:20. edificados sobre fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Sí, bueno, déjeme leerlo acá. Efesios 1:20, lee como sigue. El cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo aquí nos refuerza el poder de Dios cuando Cristo es elevado al trono y se sienta a la diestra del Padre. Se cumple la promesa mesiánica que aparece en el Salmo 110. Ese salmo es un salmo, léanlo, es un salmo impactante, es toda la promesa mesiánica en salmo. Esto lo escribe David, donde él ya le es revelado que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, eres sacerdote de la orden de Melquisedec, quebrantará los reyes en su día, juzgará entre las naciones, entre otras cosas, de la síntesis del Salmo 110. ¿Sabe? Él fue prometido, él fue anunciado, él fue confirmado una y otra vez de que estaría sentado a la diestra del Padre. Así que el Hijo sigue claro, revelado. El pueblo de Israel no lo sabía. En el Antiguo Testamento ellos no tenían conocimiento de lo que esto implicaba, pero vemos cómo Cristo estaba siendo anunciado y confirmado por diferentes personajes, profetas y reyes en la Biblia. La exaltación de Cristo a una posición de honra y autoridad. Esto está en Filipenses 2, del 9 al 11. Es símbolo de su victoria sobre el pecado y el mal. Dios lo exaltó hasta lo sumo. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué al nombrar el nombre de Jesús los demonios tiemblan? ¿Cuál es la fuerza de ese nombre? Nombre sobre todo nombre. Toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, ¿qué poder tiene de transformación? ¿Qué poder tiene el tener a Cristo, a Jesús en nuestros labios? Este triunfo también está asegurado para los salvos. Dice Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos la misma promesa de lo que Dios hizo con Jesús. Esa promesa es extendida a nosotros. Cuán grande es Cristo, cuán poderoso es el Señor. Cristo es exaltado sobremanera. Hasta ahora hemos visto que Pablo enfatiza cómo Dios exaltó a Cristo sobre toda potestad, sobre todo gobierno, y tiene el señorío completo sobre este mundo. Esta exaltación es por toda la eternidad. Eso lo leemos en Efesios 1, 21 y 22. ¿Se lo di a alguien por ahí? Efesios, sí, hermana. Todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Interesante, el 23 lo voy a leer también. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios estableció a Cristo dentro de esta grandeza y lo puso sobre cabeza de la iglesia. La iglesia, Cristo la cabeza. ¿Qué es lo que implica esto? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Eso está en Colosenses 1:18. Pablo vuelve a confirmar lo que acabamos de leer. Y esto es crítico, lo que vamos a hablar ahora. Dios designó a Cristo como cabeza de la iglesia con un propósito. Para que la iglesia sea la expresión plena de Cristo en la tierra. La iglesia, la expresión plena de Cristo en la tierra. Wow. ¡Qué responsabilidad, señores! La iglesia tiene que ser, se espera que sea, debería ser, tiene la responsabilidad de ser la imagen de Cristo en la tierra. ¿Qué asignación? Yo tiemblo, estoy dando el grado de poder ser representante de Cristo en la tierra. Entonces, ahí entendemos, ¿sabe? Toda la Biblia se entrelaza. El mensaje de Cristo y ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Y la traducción literal, mientras andemos por ahí, seamos testigos de Cristo. La iglesia tiene que ser testigo de Cristo. ¿Cómo vamos a ser testigos de Cristo si no entendemos, si no hemos internalizado, si no tenemos la sabiduría, la revelación en nuestras vidas, si no tenemos el Espíritu Santo todos los días actuando en nosotros? ¿Cómo podemos ser la plenitud de Cristo en la tierra? Y yo pienso, si esto es lo que es, cuando se abran los libros y estemos frente al Padre, ok, déjame ver, ok, fuiste expresión de Cristo en la tierra. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. La responsabilidad de la iglesia, que sea la expresión plena de Cristo en la tierra. Ese es el trabajo, esa es la responsabilidad, esa es la herencia divina, parte del paquete de la herencia divina que nos ha sido dada. Ningún poder extraño pueda prevalecer, influenciar o adentrarse en la iglesia. Tenemos que ser celosos con la iglesia. Celosos según la palabra. Celosos con nosotros mismos. Porque hay un propósito. Tenemos que ser la imagen de Cristo en la tierra. Y no es aquí, es allá afuera. Por eso la iglesia está siendo atacada de una manera. Y cuando hay ejemplos, no de la plenitud de Cristo, sino de la carnalidad que hay en el mundo, si la vemos en la iglesia, entonces este es el reto que tenemos. Esta es la realidad del Evangelio. Comentarios, preguntas. Conclusión. Pablo, preocupado por los convertidos, mantiene la adoración e intercesión por los creyentes. Actitud que debe ser seguida por nosotros. Yo creo que lo que Éfesos, en este primer capítulo, si algo vamos a sacar de él, es Pablo dando gracias por los creyentes y Pablo intercediendo por los creyentes, para que tengan la sabiduría de Dios y tengan el entendimiento del Padre.
Su oración se centra en la comprensión de los dones de la salvación, para entender el excelso valor de lo hecho por Dios por nosotros. El poder de Dios, según se manifiesta y según nosotros lo percibimos, desde el sustento diario hasta estas cosas medias intangibles del perdón de pecados, llamarnos ser hijos adoptivos, adoptados por Dios. Y como solo un Dios de poder, por gracia, hace viable la transformación y la glorificación de los que creen. Esto es lo que este primer capítulo de Efesios ha tratado de comunicarnos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Pues vamos a orar y vamos a entregar el resto de la agenda que Dios tiene con nosotros en el día de hoy. Padre Santo, Padre bueno, gracias te doy, Santo Dios. Gracias, Espíritu Santo, Padre amado. He solo sido un vocero, Santo Padre. Espero que tu palabra, Padre amado, haya calado en los corazones, Señor, como ha calado en el mío. Oh Santo Dios, la grandeza de tu poder, Santo Dios, el regalo de la gracia, Santo Padre. Oh Señor, permítenos poder llegar a ser ejemplo de Cristo en la tierra. Ayúdanos como iglesia, Padre amado, a poder movernos con un solo sentir, un solo corazón, una sola mente. Cristo, Cristo, Cristo. Oh Señor nuestro, gracias te doy, Santo Dios, y te presento, Padre amado, el resto de la adoración, el resto del culto, Padre Santo, donde queremos alabar tu santo nombre, Padre amado, escuchar tu palabra, internalizar, Santo Dios, y poder movernos un paso más, Santo Dios, acercarnos más, Santo Padre, a la grandeza, Señor, al ejemplo del varón perfecto. Así te lo pido, Santo Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermano.